El viento soplaba con una fuerza inusual aquella noche en la vieja carretera que atravesaba el bosque de Ayoumere. Cada árbol parecía inclinarse hacia el camino como queriendo advertir a los viajeros desprevenidos que no continuaran. Entre las sombras, algo se movía con sigilo, aunque los ojos humanos apenas podían percibirlo. Clara conducía sola, el motor de su viejo coche apenas rompiendo el silencio ominoso. El cielo estaba cubierto por nubes densas y grises, y la luna, oculta, dejaba todo sumido en una penumbra casi absoluta. Su teléfono no tenía señal, un detalle que en cualquier otra ocasión le habría parecido una inconveniencia menor, pero esa noche le provocaba un escalofrío que no lograba sacudirse. Desde hacía semanas, había recibido mensajes extraños en su buzón de correo electrónico. Al principio creyó que eran spam, simples bromas de desconocidos, pero el tono de los mensajes había cambiado. Ahora describían escenas que sucedían en su propia casa, con detalles tan precisos que nadie más podía conocerlos. Al llegar a casa esa tarde, encontró un sobre sin remitente, dentro, un pequeño recorte de periódico que hablaba de un asesinato ocurrido exactamente en el mismo sitio donde ella había estacionado su coche semanas atrás. La nota, escrita con tinta negra, decía simplemente: "No estás sola, Clara. Te estamos viendo". Mientras conducía, Clara creyó escuchar un susurro que parecía emanar de la propia niebla que rodeaba el bosque. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero algo en el aire estaba cargado de un terror sutil, profundo, que se filtraba en cada centímetro de su piel. El radio estaba apagado, el motor rugía y aún así, en medio del silencio, los susurros persistían, suaves y distorsionados, como voces que habían sido arrastradas por el viento desde otro tiempo, otro lugar. A lo lejos, entre los árboles, vislumbró una figura que parecía caminar justo al borde del camino. Al principio pensó que era un excursionista perdido, pero cuando encendió las luces del coche, la figura desapareció como si se hubiera disuelto en la niebla. Su corazón se aceleró y el instinto le dijo que debía acelerar, escapar de aquel lugar, pero algo más profundo y perturbador la hizo frenar. La curiosidad, mezclada con un miedo casi primitivo, la impulsó a mirar más de cerca. Fue entonces cuando vio algo que jamás olvidaría. Una sombra, humanoide, con movimientos extraños, se reflejaba entre los árboles. Sus ojos, o lo que parecían ojos, brillaban con una luz amarillenta, fija, penetrante, y parecían seguirla incluso cuando giraba el volante. No había rostro, solo un vacío que absorbía cualquier intento de definirlo. Clara tragó saliva y sintió como un frío recorrió su espina dorsal. La sombra levantó una mano, un gesto humano pero a la vez antinatural, y desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un silencio aún más pesado, opresivo. El instinto de supervivencia gritaba en su cabeza: dar la vuelta, correr, pero antes de que pudiera reaccionar, el coche se detuvo de golpe. Nada en el motor, nada en la carretera, solo un silencio absoluto y un frío que parecía materializarse dentro del coche. Clara miró alrededor y se dio cuenta de que estaba completamente rodeada por la niebla. No había árboles visibles, no había señales de la carretera. Estaba atrapada en un vacío gris, donde el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, la escuchó. No un susurro, sino un grito, amortiguado pero claramente humano, que parecía provenir de debajo del coche. Una voz familiar, la suya misma, gritando su nombre: Clara. Se inclinó para mirar bajo el coche y no vio nada, pero el aire vibraba con aquel grito. Y algo más, una sensación de que no estaba sola, que algo respiraba junto a ella, justo fuera de su campo de visión, siguiendo cada uno de sus movimientos. Clara entendió en ese instante que lo que fuera que la acechaba no necesitaba cuerpo para acercarse. Y que esa noche, la carretera de Ayoumere no la dejaría marchar hasta jugar con su mente hasta que su cordura se quebrara por completo. Clara respiraba con dificultad, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La niebla parecía cerrarse alrededor del coche, como si fuera un ente vivo que la observaba y esperaba el momento exacto para atacar. Intentó encender el motor de nuevo, pero el coche permanecía muerto, inmóvil, como si la carretera misma se hubiera tragado su vehículo y la aislara de todo contacto con el mundo exterior. Los susurros volvieron, más cercanos ahora, fragmentados, ininteligibles, pero con un tono que helaba la sangre. Era un murmullo de voces que imitaban a la suya,
voces de amigos y familiares, mezcladas con risas y gritos que no tenían sentido. Clara cerró los ojos un momento, intentando convencerse de que todo era producto de su miedo, pero la sensación de ser observada se intensificaba, y cuando los abrió, el coche ya no parecía estar en el mismo lugar. La niebla había formado un túnel delante de ella, y entre sus brumas, vislumbró figuras humanas, todas inmóviles, con los rostros borrosos y distorsionados. De repente, una de esas figuras dio un paso hacia ella. Clara giró la cabeza hacia todos lados, pero no había salida. La figura avanzó sin emitir sonido alguno, pero la certeza de que estaba viva, o algo que alguna vez lo fue, se hacía insoportable. Clara sintió que la presión en su pecho aumentaba, y con un instinto de supervivencia, abrió la puerta del coche y salió corriendo hacia la niebla, sin rumbo, sin pensar en nada más que alejarse de esa presencia opresiva. Cada paso que daba parecía hundirse en un terreno invisible, y sus gritos se perdían en la neblina, devorados por la quietud aterradora del bosque. Algo crujió detrás de ella, un sonido profundo, resonante, como si ramas gigantes se rompieran bajo un peso inmenso. Clara no se atrevió a mirar, solo corría, mientras la niebla la rodeaba y la desorientaba, jugando con su percepción del espacio y el tiempo. Tras lo que pareció una eternidad, llegó a un claro, iluminado por una luz pálida y difusa que parecía emanar de la propia niebla. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo, con símbolos que parecían arcanos y extrañamente familiares. Clara se acercó, y al tocar una de las piedras, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si las piedras respiraran, pulsando bajo sus manos con un ritmo lento pero constante, marcando un latido que sincronizaba con su propio corazón. Un sonido la hizo girar. Allí, de pie entre las sombras, estaba la figura que había visto antes en la carretera. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad, y ahora podía distinguir que su forma humana era solo un disfraz. Su cuerpo estaba cubierto de algo que parecía humo negro, arrastrando fragmentos de sombras a su alrededor. La figura levantó la mano, y Clara comprendió, con horror, que el gesto no era invitación ni saludo, sino una advertencia, un anuncio de lo que vendría. La voz surgió de nuevo, esta vez más clara, cercana, como si la misma niebla hablara: «Nunca debiste venir aquí, Clara». Y entonces, la sombra avanzó. No caminando, sino flotando, moviéndose como si la realidad misma se doblara ante su presencia. Clara retrocedió hasta chocar contra las piedras, y en ese instante, las figuras humanas del claro se movieron también, rodeándola lentamente. Sus rostros distorsionados se volvieron más nítidos, y con cada segundo que pasaba, parecían absorber pedazos de su propia memoria, haciéndola sentir que estaba perdiendo identidad, que algo estaba tomando su esencia y dejando solo un cuerpo vacío, temblando y atrapado en el miedo. Clara gritó, pero su voz se desvaneció en la niebla antes de alcanzar siquiera los árboles. La sombra se detuvo frente a ella, y el aire vibró con un susurro que parecía salir de todas partes y ninguna a la vez: «La niebla no olvida, y tú ahora formas parte de ella». Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando Clara abrió los ojos de nuevo, estaba dentro del coche, como si nada hubiera pasado. La carretera estaba despejada, el motor arrancaba sin problemas, y la niebla había desaparecido. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que la experiencia no había sido un simple sueño. Su reflejo en el retrovisor mostraba algo extraño: sus ojos, en lugar de su color normal, tenían un brillo amarillento, igual al de la sombra que la había acechado. Y una sensación opresiva persistía en su pecho, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en aquel bosque, esperando a que la encontraran otra vez. Clara condujo sin mirar atrás, sin atreverse a pensar en lo que había pasado. Pero en cada curva, en cada sombra que pasaba por el parabrisas, sentía que algo la seguía, acechando, invisible, paciente. Y sabía, con la certeza de quien ha mirado a los ojos del abismo, que su vida jamás volvería a ser la misma. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso para Clara. La carretera de Ayoumere parecía haber desaparecido de los mapas, de la memoria de cualquiera que pudiera recordarla, como si nunca hubiera existido. Pero para ella, cada noche era un recordatorio constante. Los susurros, los ojos amarillos que la miraban desde la oscuridad, y esa sensación opresiva en el pecho no la dejaban en paz.
Al principio intentó convencerse de que todo había sido un episodio de paranoia. Consultó a psicólogos, buscó explicaciones científicas para los fenómenos que experimentaba y hasta trató de dormir con la luz encendida. Nada ayudaba. La sombra, la niebla, los susurros, siempre volvían. Y con cada regreso, la intensidad aumentaba, como si el bosque la estuviera reclamando poco a poco. Una noche, mientras revisaba viejas fotos en su computadora, notó algo que no había visto antes. En todas las fotos recientes de lugares que había visitado, un pequeño reflejo amarillento aparecía en algún rincón. Casi imperceptible. Al principio pensó que era un defecto de la cámara, pero al mirar más de cerca, reconoció la misma forma de los ojos que había visto en la carretera. Eran observadores, fijos, y parecía que la estaban siguiendo. Decidida a encontrar respuestas, Clara comenzó a investigar la historia del bosque de Ayoumere. Descubrió antiguos relatos locales sobre desapariciones y rituales extraños, practicados siglos atrás por cultos que creían en la niebla que devora la esencia. Según los relatos, aquellos que se adentraban en el bosque sin respeto o sin conocer sus secretos, eran atrapados y transformados en sombras, devoradas lentamente hasta perder toda humanidad. Con cada lectura, la angustia crecía, y pronto Clara comprendió algo aterrador: los eventos de esa noche no habían sido un accidente. La sombra que la había acechado la había marcado, y ahora su vida estaba inexorablemente conectada al bosque. Cada susurro que escuchaba, cada sensación de ser observada, era parte de un vínculo que la arrastraba hacia un destino que no podía evitar. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Los susurros comenzaron a formar palabras claras. Ven, Clara, ven a nosotros. Sin poder resistir, se levantó de la cama y notó que sus pies la llevaban hacia el bosque, como si una fuerza invisible la guiara. Cada paso la acercaba al límite de su cordura. Cuando llegó al borde del bosque, la niebla se formaba de manera instantánea, envolviéndola completamente. Y allí estaba, la figura de ojos amarillos, inmóvil, esperando. ¿Qué quieres de mí?, murmuró, con la voz temblorosa. La sombra no respondió con palabras, sino con un gesto. Se movió hacia ella lentamente, y a medida que avanzaba, Clara comenzó a ver fragmentos de su vida anterior reflejados en la niebla, momentos felices, recuerdos de su infancia, imágenes de sus seres queridos. Todo parecía estar siendo absorbido, despojándola de su propia existencia. Cada visión era un recordatorio de lo que podría perder si no obedecía. Clara intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La niebla se arremolinaba a su alrededor, formando figuras humanas que al principio parecían familiares, luego grotescamente distorsionadas. Los susurros se convirtieron en gritos y lamentos, y la sombra avanzó, cada vez más cercana, hasta que su aliento helado tocó su piel. De repente, Clara sintió una voz dentro de su cabeza, no externa, sino propia. No tienes que rendirte, hay un camino de regreso. La voz le mostró un recuerdo que había olvidado, un pequeño sendero entre los árboles, casi invisible, que conducía hacia un claro seguro, protegido por antiguas runas que los cultos habían dejado para aquellos que pudieran escapar. Con un último esfuerzo, Clara rompió el trance de la niebla y corrió hacia ese sendero. La sombra chilló, un sonido que atravesó su mente, un lamento de 1000 almas atrapadas, pero ella no se detuvo. Cada paso la acercaba a la luz que empezaba a filtrarse entre los árboles, hasta que finalmente alcanzó el claro. Las runas brillaron débilmente y la niebla no pudo seguirla más allá. Temblando, cubierta de sudor y con el corazón latiendo desbocado, Clara comprendió que había sobrevivido, por ahora. Pero algo dentro de ella había cambiado, una parte de la sombra, una chispa de la esencia que había sido marcada, permanecía en su interior. Y aunque estaba viva, sabía que la niebla nunca la olvidaría. Nunca la dejaría. Las semanas posteriores fueron un tormento silencioso y constante. Clara volvió a su vida cotidiana, pero nada tenía sentido. Los ojos amarillos aparecían en cada reflejo, en charcos, espejos, ventanas de coches, incluso en las fotos que ella misma tomaba. Era como si la sombra hubiera dejado una huella indeleble en su ser, una conexión que no podía romper. Una noche, recibió un paquete sin remitente. Dentro había un antiguo medallón, oxidado por el tiempo, con símbolos idénticos a los que había visto en el claro del bosque. Al tocarlo,
un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un instante, vio visiones, figuras humanas atrapadas en la niebla, desesperadas, mirando hacia ella con súplica muda. Clara comprendió, con un terror absoluto, que cada visión era un reflejo de lo que la sombra haría con ella si no obedecía. Esa misma noche, los susurros regresaron, más intensos y claros que nunca. Ven, completa lo que empezaste, únete, decían. La voz ya no era solo una advertencia, era un mandato. Clara sabía que resistirse podía costarle la cordura, pero ceder significaba perder su humanidad por completo. Impulsada por un terror visceral, decidió enfrentar el origen de su maldición. Regresó al bosque de Ayoumere, esta vez con una determinación que contrastaba con su miedo. La niebla la recibió como si la hubiera estado esperando, envolviéndola con una familiaridad oscura. Cada paso que daba hacia el corazón del bosque aumentaba la presión en su pecho, como si la realidad misma estuviera intentando aplastarla. Llegó al claro, y allí estaba, la sombra, ahora más definida, con un cuerpo casi tangible de humo negro y fragmentos de memorias humanas flotando a su alrededor. Clara sintió un vértigo al ver todas esas vidas atrapadas, cada una gritando silenciosamente, implorando ayuda. La sombra se adelantó un paso, y los ojos amarillos parecieron fusionarse con los suyos, como intentando absorber su esencia. Pero Clara recordó el medallón. Lo sostuvo con fuerza y, por primera vez, sintió un poder que no era miedo, una chispa de control sobre lo que había estado persiguiéndola. La luz de las runas del claro reaccionó al medallón, formando un círculo protector. La sombra chilló, un sonido que desgarraba la mente, y trató de acercarse, pero algo la contenía. Clara habló con voz firme, aunque temblorosa: no eres dueña de mí, no puedo ser tuya. La sombra respondió con un coro de susurros que eran todas las voces de aquellos atrapados, y por un momento, Clara comprendió la verdad: la niebla no era simplemente maligna. Era un ecosistema de almas, un lugar donde la obsesión, la curiosidad y el miedo de los humanos eran devorados y transformados. Y ella estaba a punto de convertirse en una de esas almas, a menos que tomara una decisión que podía cambiarlo todo. Con un movimiento decidido, Clara colocó el medallón en el centro del círculo de runas. Una energía brillante emanó, como un pulso que recorrió cada raíz, cada piedra y cada fragmento de niebla. La sombra se agitó, rugió y se multiplicó en millones de figuras, pero el círculo la contenía. Una a una, las voces comenzaron a silenciarse, y la niebla perdió densidad, disipándose en el aire nocturno. Cuando la luz se apagó, Clara estaba sola. La carretera de Ayoumere estaba nuevamente visible, como si nunca hubiera desaparecido. Sin embargo, algo dentro de ella permanecía cambiado, los ojos amarillos habían desaparecido, pero la sensación de que algo la observaba nunca se desvaneció por completo. Había sobrevivido, había enfrentado a la niebla y la sombra, pero sabía que Ayoumere siempre estaría allí, esperando, paciente y silenciosa, lista para reclamarla de nuevo si alguna vez caía en la curiosidad o el miedo excesivo. Clara condujo hacia la salida del bosque, sin mirar atrás. Sabía que la vida continuaría, pero que parte de ella siempre pertenecería a la niebla. Y en cada susurro del viento, en cada sombra que cruzaba su camino, recordaría que había mirado directamente al abismo, y que el abismo la había mirado a ella.